Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria, queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos y exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Vamos a decirlo nuevamente. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, y no hay otro
esta mujer, regalo de ti para mí y regalo de Dios para la FUSBC. Gracias, Señor, porque hace 8 días ella y este servidor cumplimos 20 años de servicio aquí en esta institución. Es un honor servirte, Señor. Y ahora Elizabeth va a servir con la enseñanza. Gracias por la preparación, la capacidad que ha dado a Elizabeth. Bendígala en esta mañana. Prepárenos todos para recibir tu palabra. En tu nombre. Amén. Los invito a que miremos el capítulo 6 de Juan. Y este es un texto fascinante por los versículos que van desde los versículos 25 hasta el final del capítulo. En el capítulo 5 Jesús está en Jerusalén, se ha armado tremendo zaperoco, como dirían los venezolanos hace un tiempo, yo no sé si todavía dicen así, pero se armó, ¿sí se armó? Se armó un bochinche porque Jesús sanó a un paralítico el sábado y una discusión y un debate teológico. Jesús regresa en el capítulo 6 a Galilea y nos lo encontramos con que una multitud lo ha seguido a la orilla oriental del mar de Galilea o de Tiberías. Jesús los ha alimentado y eran varones, eran 5,000. Es decir, no es la alimentación de los 5,000. Es la alimentación de mucho más de 5,000 personas, porque solo los hombres eran 5,000. Jesús los ha alimentado, pero una vez que han comido y se han saciado, quieren hacerlo rey. Entonces Jesús se les escabulle, se va solo a la montaña y se queda allá, porque no va a jugar con la agenda sociopolítica de ellos. Los discípulos empiezan a irse hacia Capernaum, se encuentran con el mar picado y un viento tormentoso, entonces no avanzan mucho y Jesús viene caminando sobre el agua, se monta a la barca, ¡chut!, llegan en un momentico a Capernaum. Y hasta ahí, entonces, eso es lo que hay antes de la discusión que se presenta ahora, un diálogo controversial que se mueve con las preguntas de la audiencia de Jesús. ¿Qué hay en la pregunta? Nuestras preguntas y las respuestas que damos a las preguntas que planteamos o que se nos plantean revelan mucho más de nosotros de lo que a veces quisiéramos. Y en este caso es así. Las preguntas y el diálogo que se desarrolla a partir de las preguntas en este texto revelan por lo menos 4 problemas de los interlocutores de Jesús. En la diapositiva están los versículos donde están las preguntas. En el versículo 25, la gente que se da cuenta que Jesús se les escabulló y al día siguiente no los encuentran, se va corriendo a Capernaum, allá lo encuentran y cuando se le encuentran le dice: ¿y cuándo llegaste hasta aquí? Ahora, Jesús no es como ellos, que todo lo interpretan literalmente y no ve más allá. Se las huele y les responde: ciertamente les aseguro, ustedes me buscan no porque han visto las señales, es decir, ustedes no me buscan porque entendieron lo que pasó ayer, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera. Esa gente ha hecho un esfuerzo para llegar rapidito a buscarlo, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este
ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Jesús les desnuda sus motivaciones. Ellos comieron hasta hartarse y quieren seguir con la barriga llena. Ellos no han entendido nada. Solamente que hay uno que les dio pan y quieren más. Y con su respuesta los reta a redefinir sus expectativas. Ese es el primer problema que tiene esta gente, expectativas cerradas. Y los invita a redefinir sus expectativas cerradas, por lo menos en dos aspectos. En cuanto a su necesidad de verdadera o fundamental, y en cuanto a quién es el que provee para ella. Los reta a no vivir solamente para subsistir. Es decir, a no vivir para llenarse el buche cada día y tener la necesidad de cada día resuelta, aunque es legítima, la necesidad de comida. Por eso Jesús, cuando vio que estaban allá y que no había comida, pues les dio. No está diciendo que tener hambre no es legítimo, no está diciendo que no es legítimo comer. Lo que les dice, la vida, el sentido de la vida, lo fundamental de la vida, no radica en tener comida, en tener para subsistir. Ellos buscan a Jesús para que les resuelva dos problemas. Llegaron a buscarlo allá donde les dio comida porque estaban fascinados porque sanaba a los enfermos. Y ahora lo buscan en Capernaum porque les dio comida. Y la respuesta de Jesús es retarlos a entender que una perspectiva del actuar de Dios, lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? Y lo querían hacer rey a la luz de sus expectativas mesiánicas, que una expectativa del reino que se centra solamente en la sanidad y la comida es supremamente inadecuada, porque es para vivir aquí, punto. Y por otro lado los reta en cuanto a quién es el proveedor. Él no es el liberador político que ellos quieren hacer de él. Es el Hijo de Dios, aprobado por Dios, no aclamado por ellos. Él no es quien es porque ellos lo aclamen. Él es quien es porque el Padre lo ha enviado y ha puesto su sello de aprobación sobre él. Yo quisiera sugerir, y esto no lo había pensado, pero que a nosotros nos reta en términos también de nuestras pretensiones, no solamente en cuanto a nuestras necesidades y a quién es nuestro proveedor, sino a nuestra soberbia pretensión de que nosotros lo hacemos quien Él es. Que Él es Señor porque nosotros lo declaramos Señor. Que Él es Dios porque nosotros lo reconocemos como Dios. Que está en nuestras manos conferirle la dignidad de soberano y de Dios. Mejor que aterricemos. Él es el Hijo de Dios en virtud de que el Padre lo ha comisionado, lo ha enviado y ha puesto su sello de aprobación sobre él. No depende de nosotros. No es porque lo aclamemos, lo que nos toca es rendirnos, porque Él es quien es. Entonces hay un problemita de perspectiva muy grave entre ellos, que se refleja otra vez en el versículo 28. Ellos le dicen, oiga, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para complacer a Dios? Si hay que vivir es del pan que Dios da y entonces, pues la comida que permanece, pues ¿qué hay que hacer para complacer a Dios? Y la respuesta de Jesús pareciera que cayera en oídos sordos, de hecho cae en oídos sordos. Pues lo único que Dios pide es que crean en su enviado. Y a partir de ahí se muestra un segundo problema, el problema hermenéutico. Noten la respuesta de ellos. ¿Y qué señalarás
para que la veamos y te creamos. ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Están citando el Salmo 78, versículo 24. ¡Listo! Si lo que hay que hacer es creer, a ver, muéstrenos las evidencias, convénzanos, ¿qué nuevo milagro va a hacer? Acaban de beneficiarse el día anterior, han visto las sanidades a los enfermos, pero de todas maneras piden una nueva señal que autentique la autoridad de Jesús, porque así evaden su propia responsabilidad de creer, se la transfieren a Jesús. Si Jesús no les demuestra quién es, ¿por qué van a creer? Y para completar, apelan a las Escrituras. Dice, después de todo, las Escrituras dicen, y ellos están interpretando el texto del Salmo 78, pan del cielo les dio a comer. La interpretación de ellos es, como Moisés nos dio pan a comer en el desierto. A ver, si usted no puede hacer por lo menos lo que Moisés hizo, ¿cómo espera que creamos en usted? Y demuestran su manoseo, su manoseo de las Escrituras y su deficiente aproximación hermenéutica. El versículo 25 del mismo Salmo afirma que fue Dios quien les envió comida de los ángeles y les dio comida hasta saciarlos. Es decir, el mismo contexto del versículo que ellos citan invalida su interpretación de ese versículo. Y por supuesto Jesús no puede dejar pasar por eso por alto y les corrige su hermenéutica. No fue Moisés quien les dio pan, fue el Padre. Un uso amañado de las Escrituras para sustentar nuestras perspectivas erradas, nuestra ceguera y nuestra incredulidad. Y digo nuestra porque nos parecemos tanto a ellos. Una mala hermenéutica es muy peligrosa. Facilita que nos justifiquemos en nuestros errores y que responsabilicemos a otros. Una mala hermenéutica nos impide escuchar la voz de Dios, solo nos permite escuchar nuestros propios razonamientos y persistir en nuestros errores. Pero estos pobrecitos no solo tienen una perspectiva equivocada, no solo tienen una mala hermenéutica, tienen otro problema que es el problema de la incredulidad. Y pareciera que los problemas se van haciendo cada vez más profundos. Ellos le dicen, oiga, pues denos siempre de ese pan. Listo, si no fue Moisés, si no fue el Padre, no importa, denos siempre de ese pan. Eso es lo que nos interesa. Y en la primera de 7 afirmaciones sobre quién es Él en el Evangelio de Juan, Jesús declara, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y sigue Jesús en su respuesta. Jesús les aclara que la oferta no es literal, que no se trata de pan amasadito con levadura, que se trata de su propia persona, que Él es la provisión de Dios que nutre la vida eterna, la vida que trasciende la muerte. Lo han seguido durante 2 días porque han visto las señales que lo acreditan. Vieron, pero no
creen. El problema no es que Jesús no haya mostrado sus credenciales. El problema es que ellos no quieren creer, por lo menos en los términos en que Jesús se presenta ante ellos. Le han pedido que los convenza, pero Jesús les aclara que su misión no es convencerlos. Su misión es cumplir con la tarea que el Padre le dio, que consiste en acoger y preservar a todo aquel que venga a Él respondiendo a la enseñanza del Padre. La enseñanza prometida en Isaías 54:13, que todos serían enseñados directamente por Dios. Y les aclara que venir a Él no se refiere a la atracción inicial por su actividad de señales poderosas, como lo han hecho hasta ese momento. Que venir a Él significa que uno acepta quién es Él en los términos de Él, el enviado de Dios, el que confiere vida. Que venir a Él no solamente implica aceptar eso como la verdad que se abraza, sino perseverar en seguirlo a lo largo del camino. Pero la incredulidad de ellos se nutre de otro problema más profundo que vemos en la siguiente pregunta. Ellos son tercos, ellos no quieren ser enseñados por Dios. Los judíos comienzan a murmurar, versículo 41, 42, comienzan a murmurar contra Él. Noten, antes vienen persiguiéndolo y aclamándolo y ¿qué haces para...? Ahora ya es en contra de Él. Ya la cosa se empieza a tornar un poquito acalorada. Y empiezan a murmurar porque Él dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su madre y a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo que yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Vuelve a afirmar, yo soy el pan de vida. Y a propósito, los antepasados de ustedes sí comieron maná en el desierto, pero se murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y como si no fuera suficiente escándalo, añade otra cosita para profundizar la disonancia. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. La audiencia de Jesús murmura contra Él porque lo que les ha dicho, que Él es el pan que bajó del cielo, contraviene lo que ellos saben, lo que es conocimiento público. Todo el mundo sabe que ese es el hijo de José y María. ¿Cómo así que bajó del cielo? Pero la respuesta tajante de Jesús señala que el problema no es lo que ellos saben de Él. Ese no es el problema. El problema es que no quieren ser enseñados por Dios. El problema es lo que no saben y no quieren saber. Ese es el asunto fundamental. El problema es que Jesús es el cumplimiento de la promesa de que todos van a ser enseñados por Dios,
que el Padre se revela en Jesús. Entonces, el que quiere ser enseñado por el Padre, lógicamente, ¿a dónde va a ir y en quién va a creer? En Jesús. Pero como ellos no quieren eso, como Jesús es el que sí ha estado siempre en comunión eterna con el Padre, es el que conoce al Padre, es su revelación final. Por eso la afirmación de que ninguno ha visto al Padre sino el que ha bajado del cielo. Hay que ir a Jesús para escuchar y responder a la enseñanza de Dios. Pero como a ellos no les interesa eso, por eso es que no creen. En realidad les bastan su interpretación errada de las Escrituras, su razonamiento basado en su conocimiento experimental o en lo que, en términos de quiénes son los padres de Jesús, su apreciación de la realidad y su terquedad. Y Jesús los remata, relativizando el ejemplo que ellos han usado para retarlo a él, el maná del cielo. Ah, sí, claro, pues sí, Dios les dio maná, pero igualmente se murieron. La oferta de Dios en Jesús es diferente. Pero es escandalosa. El pan del cielo es Jesús. Y hay que comer su cuerpo. Y esa es una referencia anticipada a su muerte sacrificial. Su cuerpo es el pan que se entrega para dar vida al mundo. Cierto, el maná sustentó a Israel en el desierto. Jesús ofrece vida a toda la humanidad. Y eso también es escandaloso. Entonces ya no solo murmuran contra él, empiezan a disputar acaloradamente y se preguntan, versículo 52, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Tabú, anatema, antropofagia, escándalo. Porque ellos siguen interpretando literalmente las palabras de Jesús, lo cual resulta escandaloso si uno lo entiende literalmente. Pero Jesús mantiene en su respuesta en los versículos 53 al 58 el lenguaje metafórico. Comer su carne, beber su sangre, es lo mismo que venir a Él, que creer en Él. Produce el mismo resultado, vida eterna, resurrección en el día final, la vida que permanece. Y les dice en resumen que así como Él depende del Padre, quien lo envió, quien cree en Él depende continuamente de Jesús para vivir. Comer el pan del cielo, creer en Jesús, seguir a Jesús, permanecer en Jesús, es requisito para la vida eterna. 4 problemas de la audiencia de Jesús. Expectativas cerradas, hermenéutica equivocada, incredulidad, rechazo a ser enseñados por Dios. Y el versículo 59 nos da una estocada final. ¿Dónde pasó ese diálogo tan interesante? En la sinagoga, uno podría decir en el seminario. La sinagoga es el sitio para ser instruidos en la revelación de Dios. Igual nosotros traemos al seminario nuestras perspectivas cerradas de quién debe ser Dios. Igual nos vemos confrontados con nuestra hermenéutica equivocada.
igual somos retados en nuestra incredulidad. Igualmente, Dios desnuda nuestra terquedad a ser enseñados por Él. Y creo que este texto es tan pertinente precisamente por los versículos que siguen, para nosotros precisamente por los versículos que siguen. Al escucharlo, muchos de sus discípulos plantean la pregunta final de la audiencia de Jesús con un comentario inicial. Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? No solo los judíos se escandalizan, y los judíos son el pueblo de Dios en este texto, ¿cierto? Pues bien, es el pueblo de Israel. Los discípulos también. Los que supuestamente están conformando el nuevo pueblo de Dios. Y Jesús les dice, si les escandaliza que yo diga que vine del cielo, ¿qué pasará si me vieran ascender allí donde ha existido desde la eternidad? ¿Creerían? ¿Se escandalizarían más? Conociéndolos desde el principio, Jesús sabe no solo quiénes van a creer y quiénes no van a creer, hasta sabe que Judas va a traicionar. Ese es el momento definitivo cuando muchos dejan de ser sus discípulos. ¿Qué de nosotros? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Cuál agenda le tenemos? Jesús era consciente de las necesidades de su audiencia y la había atendido. Pero la agenda de ellos no determinaba su agenda. Su compromiso era y es con la misión del Padre, no con las demandas de ellos. Ellos querían un Mesías a su medida, que sanara, diera comida y los liberara políticamente. ¿Y nosotros qué agenda le tenemos? ¿Qué le demandamos? ¿Cómo lo concebimos al servicio nuestro? ¿Qué clase de hermenéutica rige nuestra lectura de la Biblia? ¿La que se acomoda a nuestras perspectivas, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de vivir la fe o no vivirla? ¿La que avala nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra visión de las cosas? ¿Estamos dispuestos a ser enseñados por Dios? La audiencia de Jesús está dispuesta a escucharlo, entre tanto Él avale lo que ellos creen y lo que ellos quieren. Y Jesús los confronta con una enseñanza que desbarata sus nociones del Mesías, de la vida y de la piedad. ¿Qué de nosotros? Estudiamos teología para ser profesionales de la teología, académicos de la teología. ¿O de veras estamos dispuestos a ser enseñados por Dios y a que nos trastorne la vida, a que desbarate nuestras nociones de quién es Él, de nosotros mismos, de a qué nos llama, de la piedad, de la misión, del otro, de la vida, de la realidad? El resultado
es que la multitud no cree y además Jesús aliena a muchos de los que lo han seguido hasta el momento. Cuando la enseñanza y las demandas de Dios traspasan la frontera de lo aceptable, eso marca para ellos el final del discipulado. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo respondemos cuando la revelación y las demandas de Dios traspasan la frontera de lo aceptable para nosotros? Lo aceptable por nuestra tradición, por nuestra terquedad, por nuestra mala hermenéutica, por nuestras malas costumbres, por nuestra mala manera de pensar. La pregunta de Jesús a los discípulos: ¿también ustedes quieren marcharse? Es válida para nosotros hoy. Jesús no acomoda su enseñanza, porque para él no es cierto que el cliente siempre tiene la razón. Aunque el abandono de muchos seguidores implique la pérdida aún de su prestigio como maestro. Pero mientras muchos se van, los 12 perseveran. Por ahora, en el texto, ¿cierto? Ellos han escuchado las difíciles palabras de Jesús, y no solo a la luz de la provisión de pan, sino también a la luz de su revelación en medio de la tormenta. Y reconocen que son vida. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Uno puede graduarse del seminario con mala hermenéutica, aunque pase todos los exámenes de las clases de hermenéutica y le aprueben los trabajos de exégesis. Uno puede graduarse del seminario con perspectivas chuecas. Uno puede graduarse del seminario con un corazón incrédulo. Uno puede graduarse del seminario con un corazón obstinado en no ser enseñado por Dios. Pero uno no puede esconderse detrás de un título de teólogo. Las preguntas y respuestas que Jesús nos plantee siempre van a desnudarnos. Y podemos engañar a todo el mundo, pero a Él no. ¿Qué de nosotros? Cantemos a manera de reflexión y por la gracia infinita de Él, a manera de respuesta, la canción Pan de Vida. Y con eso y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
flaquea mi fe y siento desfallecer. Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el mata de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.